El que leyó Un papá se va a dar cuenta que Un papá es Pato Rousseau, obviamente es trasladado al escenario norteamericano, y el conde de la pasta frola, que es el Isidoro de Un papá. Y realmente son dos personajes muy lindos. El tipo pescó lo mejor de los personajes de Quinterno, les dio un toque europeo y se llenó de guita y de fama. Claro, también. O sea que, y ojo que a mí me gusta mucho más esta historieta de Un papá que Asterix, porque realmente tiene mucha más vida para mí. Tiene mucha más. Asterix es una cosa un poco congelada. Pero entonces, ¿a qué iba yo con esto? ¿Por qué un francés puede tomar elementos nuestros y hacerlos en Francia, y nosotros estamos acá y no hacemos lo mismo? O sea, un extranjero dice, esto sirve, con esto voy a hacer algo nuevo, algo interesante. ¿Y nosotros qué hacemos? Decimos, no, esto aquí es indio, conquistadores, no, esos temas no le interesan a nadie. Hagamos un detective neoyorquino, que eso sí. Así que voy un poco a eso. No es hora ya de que empecemos a hacer nuestros temas, nuestros personajes, y basarlos todo lo que podamos en nuestra propia historia. Y ojo, cuando digo nuestra, no solo digo argentino, estoy ampliando la visión hasta abarcar a toda Latinoamérica. Justamente hay varios uruguayos por acá presentes, así que no hay ningún problema. Cuando lo nacional para mí abarca y llega hasta el Río Grande, por la frontera con Estados Unidos. Yo soy casi un especialista en historieta histórica por una sencilla razón. Cuando empecé a publicar a los 18 años, decidí que cuando me preguntaban si me animaba a hacer algo, iba a decir que sí, siempre, y así fue. Fue como en los años 80, estuve dirigiendo la edición junior de la revista Conocer, y me dijeron, ¿de qué querés escribir? Me dije, de cualquier cosa menos deporte. Así que el primer número de junior está dedicado al deporte. Así que también puedo hablar de deporte. Y una de las primeras cosas, cuando empecé en el año 71 en la editorial Columba, me dijeron, ¿te animás a hacer El Cabo Sabino? Sí. Así que bueno, para hacer El Cabo Sabino, que fue mi primer personaje histórico, digamos, me tuve que hacer de una biblioteca gauchesca impresionante, con lo más conocido, que es Walter, la historia de José María Rosa, y una serie que sacaba por esa época Udeva, más algunos desconocidos, encontraron librerías de viejo y cosas así, cosas raras y de revistas y qué sé yo. El Cabo Sabino es una historieta estrictamente histórica, recortada por la mitad, o sea, toda la parte mala, todos los abusos, los torturas, todo eso, no lo poníamos porque Columba no se ponía. Después vino Martín Toro, después trabajé en Cielo Sur, hice una serie de caudillos, Rosas, Chacho, un montón. Después también hice un personaje propio que se llamaba Poncho Muerto, que era de la gente de Güemes. Y después seguí. Lo que pasa es que es mucho más fácil hacer historieta de ciencia ficción que hacer historieta histórica, porque para hacer una historieta histórica te tiene que gustar la historia. Si a uno no le gusta la historia y se dedica a investigar de qué es lo que va a escribir, estamos perdidos. Ahora, en Columba, por ejemplo, sucedió una cosa, que la editorial Columba eran profundamente militaristas hasta el 82. Cuando la guerra de Malvinas fue como que se cayó ahí toda la cortina, y entonces decidieron hacerse a un lado. Y me llamó don Ramón Columba, que en ese momento estaba dirigiendo la editorial, antes del ayornamiento que hubo, que como yo hacía historieta histórica, le preparara varios personajes históricos. De ahí salió El Arriero, que era un arriero de fin del siglo XIX, salió Historias de troperos, que eran historias de gente que viajaba por el interior del país, no solamente en carro, carretas, sino en barco. Salió El Chasqui, que era el Chasqui que contrató Liniers para avisar que venían los ingleses. Y de ahí seguíamos con la historia y llegamos a hacer en 15 episodios todas las invasiones inglesas, con dibujos de mi hermano Mario. Y salieron algunos personajes que nunca salieron, como uno que se llamaba El Arribeño, que era la historia de la rebelión de Tras la Sierra, 1770.
86, si no me equivoco. Y otro que era Martina, sobre una mestiza de huarpe y criollo de San Juan, que estuvo con Bustos, después con Quiroga y después fue bandolera hasta los 80 años. No la conoce nadie, salvo Hernán Pieza, creo. Mirá qué importante, ¿no? Que, bueno, que la historieta permita que mucha gente... Claro, esa es la idea, ¿eh? Como me dijo Columba, nosotros llegamos a la gente, como dijo don Ramón Columba, nosotros llegamos a gente que apenas sabe leer. Nuestra obligación es enseñarles. Y usted que hace historia, vamos a enseñarle historia. Ahora, escribir historia, como digo, no es fácil. Y con internet es peor. Porque lo que tengo que hacer... Una pregunta que quiero hacerle acá a la experta. Pero la podemos contestar todos, a ver qué piensa cada uno. O sea, ¿dónde termina la historieta? ¿Dónde termina, digamos, lo histórico y dónde termina lo actual? Por ejemplo, en el año 82 termina la Guerra de Malvinas y yo dibujo una historieta sobre las Malvinas que sale publicada el año siguiente. En el año... ahora sale de nuevo publicada en un libro de la Duende, la misma historieta. Ahora es histórica. Ahora, en el año 82, ¿era histórica? Pero esa es la gran cuestión. En el momento uno está relatando la historia con una visión, una forma de entenderlo, que después con el tiempo se va a ver qué tan fidedigno fue al espíritu de la época y que también refleja ese momento histórico. Hay mucho de historia en obras que a primera vista no tienen esa finalidad, pero refleja brutalmente la historia. Basta con abrir, no sé, las historias tristes de Solano. No hay una intención deliberada, por ejemplo, de mostrar la dictadura. Uno lee eso y está el espíritu de la dictadura militar presente página tras página. Eso era histórico en el momento en que se hizo, eso es histórico cuando uno lo lee después. Entonces ahí hay muchas cosas que muchos dictadores... ¿Me escuchan ahí? Sí. Si no, vas a qué hacer. No, porque mucho ruido. Sí, un poco más fuerte, si puede ser. Gracias, amigos. Ahí le golpeamos un poco el tono. Y gritan al lado. Esa es la cuestión. Primero, ver dónde está lo histórico, porque hay muchas cosas que se conciben con una mentalidad histórica y tal vez no lo son. Hay cosas que reflejan la historia sin proponérselo, y también el paso del tiempo lo que después va a dictaminar si la historieta tiene algo de historia, si la historia se comió la historieta, dónde está el límite. Y a veces no hay límites tampoco. Yo lo veía en el tema gauchesco, por ejemplo, digo, bueno, ¿lo gauchesco es histórico o no? Y me puse un límite, digo, bueno, o podríamos decirlo policial, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Solano hace Evaristo, está haciendo historia, aunque es un tema policial. Y lo gauchesco, por ejemplo, me parece que es histórico cuando se refiere, digamos, el gaucho entra en relación con hechos reales. Por ejemplo, cuando pegó en Curá se encontraba con Rosas, ¿cierto? Ahora, si es un gauchesco, como muchas veces habrás visto en el Cabo Sabino, ¿no? Digamos, que no tiene contacto con cosas reales, sino que es pura imaginación. Es más difícil hacer uno sin relación histórica. Ahí ya no sería histórico, me parece, ya sería simplemente gauchesco. Siempre tiene alguna cosa. No, más el gauchesco también se nutre mucho de la literatura. Sí. El gauchesco tiene mucho literario. Tiene el histórico, pero por sobre todo su fuente, lo que se nutre es la literatura. Entonces ya es también otra forma de aproximarse, que tiene que ver con un contexto histórico, que tiene que ver con ciertos personajes, cierto modo de ser, pero que también está enfocado desde otra lógica. Don Segundo Sombra, lo que fue Moreira, Martín Fierro, nacieron literalmente, después se armaron de historia. Y eso también al correr de los años es algo que nos permite verlo. Claro, pues Martín Fierro cuando se escribió era actual, era lo que estaba pasando en ese momento. Así que, ¿cómo llevar todas estas cosas a la historieta, no, Felipe? Bueno. Mala pelota. Ahora no paro de hablar. No, yo ¿Qué hice? me gusta escucharlos porque realmente son profesionales con muchos años y además saben del tema. Y creo que todos los que estamos acá además sabemos de historieta porque somos lectores. Ahora yo quería comentar esto. El tema de historieta histórica. Obviamente todo transcurre con ser humano, siempre hay un contexto histórico. Yo haría 3 divisiones, porque se me ocurrió y me levanté con ganas de poner el número 3. Entonces, uno sería las historietas históricas con muchos horizontales, muchos verticales, con mucho dato, mucho cañón, mucha fecha, mucho territorio ubicable, ¿no? Con personajes estatuarios,
Chicho Villigni, que a mí me gusta y vos has trabajado mucho también, pero esa sería una historieta histórica, que es posible y que a lo mejor es necesaria que la volvamos a hacer, ¿no? Otra es un poco lo que tratamos de hacer con José, sobre todo saben que el guión lo hizo él, obviamente antes tuvimos charlas de qué no nos gustaría, qué nos gustaría, pero él hizo el guión, el lápiz, yo estuve colaborando, ahí también está Frank Silagi, que también estuvo pasando tinta, dando la mano. Ese es otro tipo de historia donde se narra un hecho real, pero hay diálogos y situaciones que manejan ciertos personajes de ficción. Y el tercer elemento, que es el que yo desecharía un poco más para este tema, es en el que la historia pasa por atrás como un escenario. Por ejemplo, hay una gran historieta de Jorge que algún día habría que reeditar y hacerle terminar de dibujar a Casalla, que se llama Gualicho. Gualicho es una historieta que podemos decir fantástica o de ciencia ficción, dibujada por Casalla. ¿De qué trata? Un indio que es inmortal. Ahora, un indio que es inmortal y que resiste justamente ¿a quién? La avanzada del conquistador blanco. Entonces, hay un contexto, hay una ficción, hay una ideología fuerte, que Jorge, ¿no? Estoy bien. Sí. Y hay una ficción. ¿A qué voy con esto? Y con esto freno. Me voy a boxes. Cuando uno lee una historieta, como cuando uno ve una película, me parece a mí, hay una cuota de entretenimiento, de evasión, que uno quiere pasarla bien, o entretenerse, ¿no? A veces, esas historietas que eran tan sesudas, con tantos datos del primer grupo, eran agobiantes. Muchas veces las revistas mexicanas tenían esas vidas de santo, sí, eran aburridas, ¿no? Que por ahí uno ahora las ve y son lindas porque son revistitas. Tiene el encanto de lo antiguo. Claro, pero los dibujos son todos. El texto dice cruzó el río, y cada tipo cruzando el río. Aparte dice cruzó el río tal, que tenía tantos metros de profundidad. Fluente, no sé cuánto. Bueno, ese es uno. Yo creo que ese no sería un buen camino para que recorriéramos hoy en este siglo. Porque la propuesta nuestra me parece que es como para no solo comentar La Vuelta de Obligado y otras historietas que ya han hecho, sino decir, bueno, me parece que así, ¿qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos pasado? Bueno, la idea es, en vez de, además de la ciencia ficción, los policiales, bueno, ¿qué tal si le damos un poco de importancia a la historieta? Y ahí vienen los tres grupos. La primera, donde es súper abundancia de datos, que a lo mejor el pibe lo va a recibir y decir, es como leerme el manual de Capeluz, de la página 130, el profesor me decía, estudia la página 137 a la 146. Era una cosa horrible. Bueno, era texto, una cosa. O vamos a ir a la que pasa por atrás la historia, y es apenas una referencia, como bien decían de Baristo, cuando uno ve la década de 50, ve todo lo que pasaba con los fusilamientos, con el peronismo que estaba proscripto, y ya entra la parte de Frondizi, qué sé yo, o me parece a mí, y esta es mi propuesta, lo que tratamos de hacer con La Vuelta Obligado. Hechos históricos reales, fundados, pero no agobiantes, donde hay personajes reales, personajes de ficción, interactúan, y voy a resaltar una cosa, porque en total la escribió él, no la escribí yo. Bueno, me manda el frente. La Vuelta Obligado, el comienzo, sacando el mapa que nos puso el editor en primera página, que no iba primero, por no importa, está el mapa como referencia. Pero ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo empieza a contar? Es una payada. Y están los tipos velando las armas, preparándose para el combate, y se van presentando. Pero se va, hay un payador, está la otra, la negra que se va a mate, está el componente indígena. De golpe José, con 5 o 6 personajes, nos cuenta lo que no nos contaban a lo mejor la misma historieta. Nos cuenta que en La Vuelta Obligado hubo defensores criollos, algunos venían de ser negros liberados, había componente indígena que decía, este es mi territorio también, y estoy acá. O que a lo mejor pensaban, los ingleses no nos van a respetar, y por eso también se la jugaban. Y también había, que a mí me sorprendió, ingleses y irlandeses luchando por este lado. Porque como en toda guerra hay mercenarios. Entonces me pareció fantástico, porque me pareció que era entretenida, que era didáctica, y que realmente, si se pudiera dar, que los chicos la leyeran, les estaría aportando algo. Yo a medida que fui investigando sobre La Vuelta Obligado, el tema es apasionante, ¿no? Porque descubrir que estaba lleno de irlandeses el ejército de Mansilla, y que incluso hubo un batallón de artilleros ingleses que habían estado con el almirante Brown
y decidieron que como no había declaración de guerra, no había ningún problema en combatir contra Inglaterra. Ese es el pragmatismo inglés, ¿cierto? Entonces, y muchas cosas más que realmente dan ganas de dibujarla, de contarlo mediante la historieta. Entonces uno dice, ¿por qué esto no se ha hecho durante la mayor parte del siglo XX, ¿no? Que es el siglo de la historieta? Yo quería hacer un breve repaso de la evolución de la historieta de tema histórico. Creo que empieza en el año 28 cuando sale el Tony. Ahí sale una historieta llamada Facundo, el tigre del océano. Sí, no sé si lo tenían en algún otro lugar. Puede ser, pero... que dibujaba Raúl Rux. Raúl Rux. En el año, o sea que podríamos decir que ahí empieza la historieta de tema histórico. Y ya en la década siguiente, en el 36, sale Hernán el Corsario, de Salinas, que no transcurre en la Argentina, pero manteniendo la frontera de la patria grande, es un héroe latinoamericano, ¿cierto? Está en el Caribe y o es español o está a favor de los españoles, cosa rarísima en las historietas de piratas, porque siempre los buenos son los piratas o son ingleses y los malos son los españoles, ¿cierto? Acá es al revés. Por eso ve que importante que es la óptica, desde dónde se cuenta la historia, ¿no? Si desde ellos o desde nosotros. Ahí Salinas tuvo un momento de lucidez, me parece, ¿no? Aparte de cuando dibujaba, que ahí lo tenía siempre. Y bueno, sigue la década del 40, cuando sale Paturucito y la otra gran revista, Intervalo, donde se tocaba mucho la historia, ¿cierto? Donde se luce Rapella, por ejemplo. Que Rapella, si no me equivoco, fue el creador del primer personaje gauchesco de ficción, Cirilo el Audaz, se llamaba. Ahora, fíjense la vigencia que han tenido estos primeros creadores, ¿no? Rux empieza en el 28, Rapella en la década del 30, y los dos siguieron publicando hasta la década del 70. Siempre estuvieron publicando. En el año 51 sale El Cabo Sabino, creado por Casallas, y Casallas sigue publicando El Cabo Sabino hoy en día. La conclusión que yo saco es que hay que hacer historieta gauchesca porque uno vive más. Eso te alarga la vida. Bueno, llegamos a la década del 50, donde empieza a haber algunos cambios, ¿cierto? Aparece Westergel en Horacero, haciendo Patria Vieja, haciendo Nahuel Barros. Y yo creo que hubo un cambio, como en todo lo que hizo Westergel, en cuanto al humanismo que le dio a los personajes, pero el gran cambio estaba por venir todavía. Yo creo que recién llega en la década del 60, cuando Westergel hace La vida del Che. Ahí también tenemos algo de actualidad, pero que inmediatamente pasa a tener un valor histórico, ¿cierto? Yo creo que recién ahí la historieta se pone los pantalones, digamos, y toma partido, opina y muestra lo que las grandes editoriales no mostrarían nunca, ¿no? Esa historieta no la hubiera publicado Columba, no la hubiera publicado Quinterno, y no sé, la revista Humor no existía, pero bueno, no eran momentos como para que alguien se jugara y publicara esa historieta, que después fue secuestrada, fue quemada. Y ese cambio, ya, lo cual demuestra cómo la realidad política va influyendo en la historieta, ¿cierto? Se hizo porque se podía hacer, se podía publicar, aunque fuera en una editorial fuera del medio de la historieta. Creo que era Julio Álvarez. Entonces, inmediatamente se crea la editorial Cielo Sur, que empieza a publicar Caso Único, una editorial dedicada totalmente al tema gauchesco e histórico, y empieza a publicar mucho material de contenido, podríamos decir, rosista o revisionista, ¿cierto? Que era toda una visión nueva para lo que veníamos de leer otras cosas, lo que veníamos de leer Santos Leiva, historietas así, que era todo muy lindo, pero de historia no se tocaba, ¿no? Lindor Cobas, El Cimarrón, ¿cierto? Todos los gauchos esos iban, venían, pero la historia no la tocaban. Cielo Sur sí sale mucho material así revisionista, que va aclarando muchos temas. Y en el año 74 sale la revista Turay, que ahí es donde se completa toda esta revolución, que para mí, ¿no? Todo esto son opiniones mías, que en la revista Turay hay una historieta que por suerte tenemos acá al creador, a Jorge,
que realmente completa, me parece, ese grupo de maravillas de esa época. ¿Qué se que reeditar? Era los manuscritos apócrifos de la conquista. Ahora te planteo la misma pregunta: ¿por qué la pudiste publicar en ese momento y en Turay y no lo podías hacer en Columba? Porque Turay es una cosa que hacíamos nosotros. Turay no tenía patrón, era una especie de horacero de cooperativa, sí, era nosotros publicábamos lo que nos parecía a nosotros. Y esa fue, la verdad que fue una historieta que se publicaron 2 episodios nomás, pero daba para mucho, porque eran esas partes oscuras de la conquista que hay en un documento, como la ciudad de los Césares, las 7 ciudades de Cibola, o que Colón vino antes del primer viaje, que hay historiadores que lo aseguran. Entonces se encontraba un manuscrito donde daba crédito a esa versión y con eso armaba la historieta. Y al final siempre decía que los estudiosos decían que ese manuscrito era apócrifo. Muy bueno. Porque es ecológico antes. Primero vinieron los vikingos. Sí, Colón vino antes del 12 de octubre. ¿Quién me garantiza que fue el 12 de octubre exacto y no otro día? Bueno, también. Pero la dice que vino con los portugueses. No es posible. Convengamos que los portugueses habían hecho todo un desarrollo en cuanto a cartas de navegación, rutas comerciales, se expandieron por toda la costa de África, llegaron a toda la costa asiática mucho antes que los españoles. Los españoles fue un manotazo ahogado y de casualidad se toparon con América. Los portugueses ya venían con toda una planificación marítima y económica. Claro. Esa corriente sostiene que la casualidad era demasiado. Colón la tenía precisa. Ahora también se dice que los fenicios llegaron. Bueno, sí, también los chinos. Bueno, y tenemos este barco que nunca me sale el nombre, Tom Kiki. Kon-Tiki. Exactamente. Kon-Tiki. Claro, que cruzó el Pacífico, demostrando que los polinesios podían haber llegado. También habría llegado el Chile. Y llegó el antecesor de Paturuzú, no nos olvidemos de eso. Y me estaba olvidando, hablando de la década 70, hay una historieta que realmente es donde lo más jugado de ese momento, que fue lo que hizo Westergel con Durañona, los 450 años de guerra contra el imperialismo, donde realmente Westergel ya se estaba jugando la vida con lo que escribía, porque le daba hasta Moreno, no se salva a nadie, digamos, hasta Mariano Moreno. Pero realmente es un trabajo que hoy en día es maravilloso, ver cómo mostraba, aunque se haya equivocado tal vez en lo de Moreno y en alguna otra cosa, Galazo por ejemplo salió a retrucarlo, ¿no? Pero cómo mostraba los intereses ingleses, cómo habían influido en toda nuestra historia. Eso también es de la década del año 72. La revista Descamisado y después La Patria Peronista, y yo terminé el último episodio. Sí, son los últimos, figuran como Oestergel en el libro de ellos, pero sí, quería comentar algo, si me lo permiten. Justamente Oestergel, a quien todos de alguna manera tenemos como un gran guionista, era eso, era un gran guionista, un gran contador de historias. Entonces, y esto ya es como digamos una rosatarea para el hogar, como el norte, ¿no? Realmente, ¿qué pasa con los nuevos historietistas que si quisieran adherir a esta corriente? ¿Qué deberían hacer? Bueno, obviamente, lo que les parezca, leer a Oestergel, porque Oestergel contaba la historia de una manera que uno, me parece a mí, permeaba todo el dato histórico, pero se enganchaba en la aventura. Recuerdo una aventura chiquita de Patria Vieja, donde están, no sé si eran las invasiones inglesas o si eran en la vuelta obligada, están viniendo los invasores, y hay unos chicos que agarran, creo que era en la vuelta obligada, un botecito con un cañoncito, entonces uno se mete en todo ese tema, y por ahí la historia es que termina con el botecito acercándose a la cadena, rompen la cadena y lo dejan medio a la deriva el barco. Por eso digo no, pero de alguna manera te está contando toda la invasión, los grandes buques, la gente que con piedra o con lo que podía, pero la seguía peleando porque le iba la vida y era su país, ¿no? Esa cosa bien concreta. Dos pequeños comentarios sobre esta, que me viene a la mente. Estoy viendo y tratando de rehacer una historieta que es poco conocida de él, sobre la batalla de Chacabuco. Muy poco conocida. Cuenta la batalla de Chacabuco. Refresco. Cruza los Andes de San Martín. Cuando llega, da el combate de Chacabuco contra los españoles que estaban ahí. Eso le permite abrirse después, seguir hasta Perú. Y de alguna manera garantiza la independencia.
Luego, finalmente sabemos todo que le deja el ejército a Bolívar después de una serie de batallas. Hoy está que él cuenta la batalla de Chacabuco. ¿Y cómo la cuenta? Empieza contándola con 3 soldados que están prácticamente por primera vez luchar, 3 granaderos. Y se centra en uno de ellos. Y en las 3 primeras páginas, ¿qué le sucede a uno de ellos? Ellos cruzan y se encuentran aunque allá arriba hay, no sé, como 500 realistas que les empiezan a tirar con todo. Entonces, escuchan que la orden que da, si no San Martín, uno de los que manejaba, es atacar. Y van con el caballo. Y él va contando esto, que es lo que van opinando, uno recontra fanatizado, el otro está diciendo, ay, mi madre, qué sé yo. Y el tema es que cuando van, ellos son 200, creo, contra 500, 600. El que está con el sable dice media vuelta, entonces hay uno que comenta, vamos, venimos, dice, ¿qué pasa? ¿No? Esa cosa que baja a tierra. Y otro que dice, regañó, dice, no, dice, la sabe, el comandante, viste, como que la sabe. Se las hago breve. Cuando vuelven, bajan los realistas, y esto parece que es un hecho histórico real, los bajaron a perseguir. Y ahí los tipos dieron media vuelta y los agarraron en el llano, yo con la caballería, y ganaron ese primer combate. Pero esta que no se queda ahí, ¿qué cuentan? Que uno de los que van, viene, da vuelta, cuando da vuelta, el caballo se tropieza y cae. Entonces hay hasta humor en eso. Vuelven todos fervorosos, sangrando, vencedores, y dicen, ¿qué te pasó? Y dice, se rodó el caballo. Y mira lo mismo que se le perdió. Dale, te escondiste, ¿viste? Y el tipo todo avergonzado termina esas primeras 3 páginas para darlo al otro. Y es fantástico, yo creo que esto es lo que veo en una película. Me está contando la batalla, me está llevando por la aventura, me está haciendo vivir una historia que en realidad fue real, ¿no? Y no pasa como un escenario por atrás, la están viviendo, porque vos sabés que los tipos o van a morir o van a ganar matando a otro. Así que me parece muy interesante ese tipo, lápiz y papel, lo que quieran hacerlo, de personaje, ¿no? Un personaje en un contexto histórico, pero interactuando. Eso lo saben bien las periodistas. Si contás que hubo terribles inundaciones, bueno, hubo 3 inundaciones. Que se agarran los 2 o 3 vecinos que están llorando, eso sí lo que Bueno, es tan impactante ese argumento que ya Felipe se ha puesto a dibujarlo. Le doy la primicia. Ojalá que el editor diga que bueno y lo saque. Bueno, y la historia continuó, ¿cierto? Estábamos en la década del 70, en el año 76 hay un corte violento que dura hasta comienzos de los 80, ¿cierto? Cuando ya va volviendo la democracia se empiezan a hacer cosas más jugadas. Por ejemplo, aparece Enrique Brecha haciendo El Matadero y otras cosas así. No dura mucho eso porque ya tenemos los 90 donde directamente pasamos a la entrega de todo lo que es nacional y eso se refleja en la historieta, pues no se tocan temas nacionales, unidad ni nada, todo es glamour, pizza y champán, ¿no? Hasta que empieza, yo creo que en el interior, ahora el gran cambio es que empieza a venir desde el interior el cambio. Que siempre había sido Buenos Aires la que irradiaba la cultura, las novedades. Bueno, de golpe en Tucumán aparece una revista que se llama Pucará, más o menos en los 80 y pico, no recuerdo bien, y que toca el tema de las Malvinas, toca temas así, nacionales y todo. Y a poco empiezan a aparecer otras cosas. Hay en el año 92 tenemos cuando España saca una colección sobre historietas de la conquista, donde trabajan varios argentinos, ¿no? Trabaja los dos Brecha, algún indianista, creo que Alpiac, Lito Fernández, hasta llegar al siglo XXI. Y ahí es donde viene la aluvión del interior, donde ya de golpe tenemos gente en Tucumán, como César Carrizo, y todo un grupo que lo rodea, donde para la época de los centenarios de las invasiones inglesas saca 2 libros, uno sobre 1806 y otro 1807, que realmente es muy bueno, ¿no? Y con mucha llegada a las escuelas, mucha difusión, que incluso llega hasta la muralística, porque empiezan a hacer murales con esos temas. Tenemos Rosario, donde en el bicentenario se hace una gran muestra en el monumento a la bandera, con trabajos históricos de parte de todo el país. Tenemos
una ciudad chica, Villa Constitución, pero que está produciendo muchísimo material histórico y con la historia de Villa Constitución, por donde los ejércitos pasaban, iban y venían, porque salían de Buenos Aires hacia el interior y pasaban por ahí, venían, pasaban los barcos, o sea que en ese lugar pasaron muchas cosas. Y una construcción también. Organización, claro, pasaba Urquiza, venía Urquiza. Ya van por 3 o 4 libros sobre temas históricos y siguen, ¿no? Con mucho rigor histórico, pues tienen Aquí mismo se llama. Aquí mismo. También tiene dibujante de San Nicolás, que queda ahí nomás. Así que La Duende, por otro lado, que es la editorial donde nos hemos ido agrupando, ya desde 2010 o antes empezó a publicar historietas con tema histórico. No sé si Juan Moreira fue la primera, no sé, a lo mejor hubo otra antes, pero a partir de ahí tenemos libros de Guaelao, por ejemplo, El Facón de Almanegra, de Fer Gris, tenemos Gualicho, basado en la historia de Guillermo Enrique Hudson. Mariano Antonelli hizo un libro sobre San Martín con mucha libertad, digamos, mucha imaginación. El 2 de abril, no es mío, de mi hermano. ¿Está el libro? Primero salió en las páginas y ahora viene el libro. Ahora viene el libro. Sí. Lo mismo, también se está haciendo un libro sobre las Malvinas que ya está por salir. Y bueno, y yo publiqué La vida de Dorrego después. Y ahora tiene el de Tehuelches. Y Lau ya viene por su segundo libro, Historia sobre Tehuelches, que también son parte de nuestra historia, ¿cierto? ¿Querés contar algo sobre este libro? ¿O sobre los 2 libros que hiciste? No sé. Claro, es sobre, un poco sobre mitología y sobre la historia de los tehuelches. No hay mucho más. El título me hacía suponer. ¿Vos tenías algunas preguntas para ponernos en aprieto? O si quieren hacernos preguntas, o se abre el debate. Primero vamos a Acudamos al público, ¿sí? a la buena voluntad. Por supuesto, reservar la última Sí, pregunta. sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo más? Una pregunta. Cuando se hacía en el Clarín, lo de Roume, Sí. el otro dibujante, que no sé si lo comentaron. Juan Arancio. No, Roume, el dibujante Roume. Sí, pero Juan Arancio también estaba en Darío, ¿no? Capitán. No, publicó El Cóndor de Oro. Ahí sí no lo tengo. El Cóndor Perdido había una. Cóndor Perdido. La dibujó Roume, ¿cierto? Claro, dibujó Roume de golpe y era muy bueno. Manquillán en El Cóndor Perdido. Maquillane. Esa, Del 70, así, 80. de golpe se cortó. De golpe se cortó en el Clarín. Salía los sábados. Y sería, no recuerdo bien en qué año se publicó. Sí. Bueno, pero Arancio Clarín publicó varias tiras. Publicó Chumbeao, Capitán Ontivero. Lo que ustedes están haciendo es magnífico. Pero lo que dice el señor es muy interesante. Si hubiera uno más editores que además de la oportunidad de nuevas historias, nuevas historietas, que también tengan en cuenta a los Juan Arancio, a los Roume, a toda la cantidad de artistas que realmente han hecho cosas. Primera magnitud, Arancio. Algunas monedas. Yo creo que los historietistas de ahora tienen otro origen, más de clase media. Claro, y han pasado por la televisión y la computadora, ¿cierto? No tienen esa calle que tenían época de ustedes. esplendor, riqueza, gratis. ¿Cómo? Venga que lugar acá. Sí, por favor, agárrense. Te explico. Es una acotación. Hoy en día, con lo que hay, la computadora, Sí. que yo la computadora hace muy poco que la estoy manejando, me enseñó mi hija. Y yo ahora me estoy dando cuenta de lo grande que es la computadora. Digo yo, si en esa época hubiera existido, ¿qué tendríamos ahora? O sea, no estaríamos invadidos con las historietas extranjeras, para nada. Ni con los cómics, ni con los mangas, nada. También en esa época había revistas en los kioscos. Y ahora no hay. Claro. Sí, pero- Cada época tiene lo suyo. Pero, No, por y ejemplo, el hecho de que nos hayan invadido las historietas extranjeras y que hayan muerto la historieta nacional, en realidad es un hecho político, porque Sí, es el 1 a 1. totalmente. El 1 a 1 fue el que dio el golpe final. Ahora- el aluvión de cómics norteamericanos. claro, de- y de- los de- políticos son todos iguales. De alguna manera, no hay más revistas en los kioscos, pero ahora hay internet. No es lo mismo. A mí, lo hablamos hace un rato con Javier, que está ahí sentado, con Rolkin. A mí me gusta leer historietas en papel, y con Marcelo. Ahora, ¿qué ocurre? Es paradójico esto. Uno dice, se murió historieta argentina. Y acá abajo está lleno de chicos jóvenes que están haciendo historietas, están haciendo lo que piensan, ¿no? Tiene una industria.
Se murió la industria. A mí me parece que lo que tenemos que seguir haciendo es este tipo de cosas, de encuentros, y a lo mejor aceptar que está internet y a lo mejor ir forzando por prepotencia de trabajo, como decía, y por número, a editores que vean que ahí también puede haber un negocio y que empiecen a capturar de internet a valores y a historietistas, ¿no? Porque digamos, sigue habiendo gente que escribe, sigue habiendo gente que dibuja, sigue habiendo muchísimas personas que quieren tener el ejemplar en papel, por más que se manejan con la computadora y con... Se puede imprimir. Entonces a lo mejor lo que hace falta es eso, que seamos tan numerosos como para desbordar esta puertita por la que salimos de a uno, ¿no? Y que los señores de Atlántida, Perfil, de los grandes diarios, que si no, digamos, acá hay una moneda. Y entonces le llamen a los Moraín, a los Armando Fernández, a los guionistas que se le ocurra, y a todos estos pibes, o sea, a todos los que todavía siguen produciendo y que saben que muere. Ahora es internet. ¿Quieren hacer una pregunta? Imprimirlo. Lo nuevo es eso. Yo internet los veo como una ventaja porque recién él contaba del archivo, el famoso archivo del dibujante que eran fotos y pilas. Sí. Y hoy en internet uno googlea, por ejemplo, uniformes, peles, ciclo. Y no, lo puede imprimir si quiere. Tienes tú una cantidad de... Y además para comunicarse, ¿no? Organizar un evento y por internet uno manda 500.000 invitaciones que sin internet uno tendría que mandar. Es una herramienta. Es una herramienta. Tienes que armarte una biblioteca. Pero esa herramienta... ejemplo. Termine y después yo me defiendo. Bueno, Liliana me amenazó con una pregunta, con varias preguntas que espero que las haga, pero una de esas era qué material había usado, o sea, en qué me había basado para hacer la vuelta obligada. Claro, tanto historietas como también libros de historia, que obviamente están presentes acá. Claro, y yo digo, bueno, vamos a preparar, vamos a hacer los deberes, a ver qué... Me costaba descubrir en qué me basé. ¿Por qué? Porque tengo 2 o 3 libros para nombrar, pero mayormente era hacer, googlear. Poner en Google, supongamos, obligado, Mansilla, palabras clave, así, y de golpe el problema era discriminar la información que caía, porque realmente hay mucha información en internet, y bueno, uno iba seleccionando, imprimiendo y viendo de dónde venía también cada cosa, y como para reforzar eso, sí, algunos libros, como por ejemplo, La vida de Mansilla, el héroe de obligado, de Luis Tangari, una recopilación que hizo la historiadora Paula Ruggeri sobre el archivo de Indias, que publicaba Pedro de Angelis en la época de Rosas, todo material favorable a Rosas, y se publicaba en Europa, además de acá, pero que realmente tiene un material invalorable, tiene hasta cosas escritas por los marinos ingleses que estuvieron en obligado, o las cartas que mandaba Mansilla, o las que mandaban los oficiales de Mansilla contándonos cómo le había ido el obligado. Todo eso estaba en este archivo de general, no me acuerdo bien cómo era el nombre, ¿no lo tenés? Sí, va por ese lado. Y el archivo americano de Pedro de Angelis. Y para el tercer libro sería, no un libro, sino la revista Todo es Historia, que tiene notas muy buenas, sobre todo una de Francisco Hipólito Usal, un historiador que cuenta todo el tema de obligado a fondo, y me va a hacer esto. Pero realmente internet me proveyó de muchísima información. Permíteme que diga algo. ¿Está bien? ¿Qué nota me pone? Hace poco fue el tema de la vuelta de obligado. Llegó el tema porque en realidad todos los años van pasando los días y cada día puede uno rememorar algo. Cuando llega la fecha de obligado, es una derrota. Y en realidad no es una derrota. A ver, lo voy a contar por si alguno está despistado. Una batalla heroica. No, pero hay algo más. Hay algo más. Porque obligado es un lugar, donde, digámoslo brutalmente, donde los criollos paran a la flota hasta donde pueden, les hacen todas las bajas que pueden. Pero ahí no termina la historia, ahí sería la derrota. Esa es la visión colonizada, y yo me pongo ideológicamente al mango, es la visión colonizada. Ah, perdieron, pero no se fueron, chau, hasta luego los otros. No, ¿qué hicieron? Empezaron a remontar el Paraná, y donde lo remontaban, todos de las orillas le iban tirando de todo.
llegaron a los unitarios, les dieron las armas, vendieron jabones, los ingleses, todo lo que querían, y tuvieron que volver. Y cuando volvieron, como bien me explicaba José, tuvieron los combates de Tonelero, de San Lorenzo, un montón de combates. A tal punto fue una derrota de las dos fuerzas más poderosas, pero no fue inobligable, fue la primera batalla. A lo que se llama la Guerra del Paraná, que yo no la tenía y la había aprendido ya de cincuentón. No es una batalla, es una serie de luchas, y cuando salen, hay un hecho que acá la historiadora no me va a dejar mentir. ¿Por qué una flota de cualquier bandera cuando en algún momento tira 21 cañonazos de desagravio? Primero porque pierde, y dice, mira, la verdad metí la pata. La bandera argentina. Cuando salen del Paraná, antes de volverse a Europa, tienen la obligación, y lo hacen, de tirar 21 cañonazos de desagravio a la bandera, y por haberse metido en un territorio que no era el de unos y de otros, de nacionalistas o de liberales, de los que estaban al lado del otro, para darse cuenta que estos hechos existieron, son historia, ¿o no? Y esos hechos, esa suma de batalla, dieron lo que se conoce como la Guerra del Paraná. Y ahí está la defensa de la soberanía. Primero, en que se arremangaron y dijeron, pará, vos no pasás acá. Se podría decir que el triunfo se pagó un poco caro con vidas. Sí, fue el comienzo. Sí, y que además no duró 2 meses, duró años. Porque creo que son como 3 años entre que entran. Claro, los tipos no iban en una 4x4, en una lancha. Iban en barco y volvieron en barco. Mira, y la noticia de Europa también tardaba. Sí, tardaba. Para empezar, termina el combate obligado esa noche, y ustedes dicen, bueno, los barcos pasaron, ¿no? Estuvieron 30 días parados ahí arreglando los barcos. O sea que recibieron de lo lindo. 30 días arreglando los barcos antes de seguir viajando. 22 barcos de guerra, ¿no? De primera tecnología del imperio de esa época. Con el armamento más avanzado de la época tenían Le tiraban de la costa. Le tiraban con lo que tenían. Le tiraban con lo que tenían. Eso es maravilloso. Ahí aparecen 200 historias. Y ahí fue donde San Martín le dio el sable a Roma. Claro, exacto. Es otro histórico. San Martín, que había dicho antes que no iba a estar ni con unitarios ni federales, ¿no? Ah, perdón, una digresión. Los canos dividieron el país en dos. Ya venía. ¿No? Siempre. Unitarios, federales, nacionalistas, liberales, estamos en guerra entre nosotros. Porque esto también hay que decirlo. Los buques invasores llegan a llevar el arma a los unitarios. Los unitarios eran argentinos también. Pero estaban enfrentados a la política de Rosas. Solo que se aliaban al extranjero. Mientras que Rosas, más que mal, siempre defendió, digamos, el territorio argentino sin aliarse con extranjeros. Y ahí es donde San Martín, años después, le da... El periodismo siempre ha sido un poder. Había en la época de Rosas, como pasa ahora, opositores. Yo no estoy diciendo que los que están ahora tienen la razón y los que están en contra no la tienen. Digo que cada uno a lo mejor tiene un cacho de verdad, ¿no? Y en la época de Rosas también pasaba. Pero ¿qué ocurría? Y esto también es un hecho histórico. Los opositores, que eran los Sarmiento, los Mitre, una larga lista de calles entre los opositores. Los tipos, cuando Rosas tiene la suma del poder, se exiliaron a países vecinos. A eso iba, cuando tiene la suma del poder, se exilian en Chile y en Uruguay. ¿Y qué hacen? No lo putean en silencio. Crean diarios. Hacen campaña. Crean diarios. Y esos diarios son los que años después muchos historiadores toman como fuentes fidedignas. Ahora bien, había 2 diarios que yo quiero citar brevemente para no extenderme en Uruguay. Uno se llamaba El Argentino, con J, el Grito Argentino, y otro se llamaba, era un diario opositor, Muere Rosas se llamaba. Independiente, menos mal que lo agregaste. La prensa independiente de la época. En esos dos diarios, los próceres que tenemos en las calles, que tenían sus cosas buenas y malas, no lo voy a negar, y aparte que escribían muy bien porque eran muy ilustrados, publicaban algunas de las primeras caricaturas que tenemos como acervo cultural hoy en día. ¿Qué mostraban las caricaturas? Rosa comiéndose chicos, Rosa amanerado, así diciendo, ay, huyo porque me atacan, así. Y todo diciendo, se va el tirano que es temeroso, con filacterias, las letritas que vienen así. No había globos. Ahí salió el mosquito, después salió... Poco después, pero el Grito Argentino y Muere Rosas eran imparciales, eran como TN, eran fantásticos los tipos. El Grito Argentino y Muere Rosas, y a esto voy y con esto me callo, tenían una lista de los muertos por culpa de Rosas. Hace poco, no sé si Osvaldo Bayer, uno de los historiadores, que no puede ser acusado de rosistas, dio a conocer un documento que viene de Inglaterra.
donde consta cuántos peniques le daban. Le pagan por muerto al que... Por muerto que aparecía luego en la lista. Sí. Y este tipo, esto se sabe hoy, es un hecho histórico, se le acabaron los muertos, o los supuestos muertos por Rosa. Iba a los cementerios, conseguía abrir los libros, tomaba lista de muertos y las hacía en su lista. Luego la pasaba a estos diarios, el periodismo independiente que estaba en Uruguay y en Chile, y los tipos publicaban luego, y este tipo... Por eso no es extraño, y con esto termino, que hay grabado donde se ve a Rosas y arriba de una pila de calaveras. Era un tipo sanguinario, era un tirano. Desde esa imagen era un tirano. Lo cual no quita que obviamente Rosas mandaba de fusilar o degollar, como hacían los unitarios, como hacía todo el mundo en esa época, y como hacían los ingleses en Chile. Era moneda corriente. Los dos bandos, matar era... Por eso, no, eso era lo común, entonces no podemos juzgar en base a... Era como la fotografía de identificación, acá está el muerto. La cabeza del Chacho es la que manda a Sarmiento. Pero lo fantástico de Sarmiento, y esto es honorable, ¿no? O sea, que el tipo escribía todo. Yo me explico una vez a un profesor de historia, porque yo era adolescente y digo, Sarmiento, bla, bla, me dice, pará, dice, pero el tipo, a diferencia de Videla, que lo dijo en esa época, dice, los tipos hacían dos cartas, no tenían ni carbónico. Hacían una, que era la que me le mandaban a... Yo estoy enojado, por ejemplo, con el señor de Barbay, le mando una carta. Y otra me la quedó para mi archivo. Entonces, lo que es, dentro de todo, aunque nada sea objetivo, pero hay documentación que se puede ver. Y Sarmiento ponía que él efectivamente había, no solo celebrado, sino que habían mandado que le cortaran la cabeza al Chacho. Entonces, digamos, eso lo ponían. Acá, en Chile, desaparecían gente en los estadios y nadie se hacía cargo, como pasó también acá. Los tipos esos no, eran unos cretinos, pero con, entre comillas, honor. Y se hacían cargo. Decían, yo los mandé a matar a Mazzaroli. Y la Valle se hace cargo del funcionamiento de los renos, ¿cierto? Yo quería contar una cosita más para redondear Florencio Varela, ustedes conocen la localidad. Eran dos hermanos, ¿no? Florencio y Juan Cruz Varela, acérrimos unitarios, que estaban refugiados en Uruguay. Bueno, Florencio Varela viaja a Londres en la época de la Vuelta de Obligado, a proponer allá a las autoridades crear la República de la Mesopotamia, con Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Paraguay. Que eso le convenía al imperio, le convenía a los mesopotámicos, iba a ser una gran idea. Obviamente a los ingleses, ¿qué más querían? Que habiendo otro país independiente, entre comillas, ya tenían la excusa para meterse libremente por los ríos. Claro, porque el río Paraná se iba a convertir en un río internacional. Exactamente. El viejo corredor jesuita. El corredor jesuita. El corredor jesuita. Así que eso eran los que luchaban contra el tirano Rosas. Bueno, yo te quería como mencionar para redondear un poco, es el hecho de que acá se vio que tanto desde la historia como desde la historieta ambos hacemos ficción. Lo que uno quiere creer por sí mismo que hace historia es una mentira, es un relato, es historiografía, es la forma de ver mediada por pensamientos políticos, por ideología, por creencias, por fuentes que uno destaca y que descarta. Uno brinda una visión, que esa es la que vuelca cuando escribe. Y la historieta es igual, o sea, la historieta no es solamente el hecho de entretener, el hecho de contar una buena historia, dibujarla bien, sino que también ahí se vuelca ideología, pensamiento, que ustedes lo acaban de manifestar y que está presente. Entonces eso también está bueno, no solamente es historieta histórica, sino también es una forma de ver nuestro propio presente, de entender cómo nosotros nos vemos hoy en día. Se ve en la Vuelta de Obligado, se ve en los relatos de historia que tomaron de referencia, y en ese sentido la historieta y la historia van de la mano, se entrecruzan, y está bueno eso como punto de comparación. No son ámbitos opuestos, sino que en cierto punto los dos crean relatos de ficción que después está en uno, cómo los interpreta, cómo los lee y cómo los manifiesta. Así que no sé si alguno quiere agregar algo más. Sí, digamos que la ficción que hemos creado nosotros, digamos, con la Vuelta de Obligado, o la que creó Westergel cuando hizo los 450 años de guerra contra el imperialismo, o lo que hizo Jorge con los manuscritos apócrifos, es ficción, ¿cierto? Pero es una ficción
que es como el David contra Goliat, ¿cierto? Son las piedras que les tiramos al monstruo de mensajes que nos llegan por todos los medios, televisión, cine, medios gráficos, con el mensaje de que los buenos son los anglosajones, los rubios, altos, de ojos claros, que ellos merecen dominar el mundo porque son los más buenos, los mejores, los más astutos, los más inteligentes. Y nosotros acá hacemos lo que podemos para contrarrestar eso, cuando lamentablemente durante mucho tiempo uno abría un Scorpio o un D'Artagnan, y la mayoría del material que se hacía acá con guionistas argentinos, dibujantes argentinos, los protagonistas eran altos rubios de ojos claros, que se llamaban Mike o Sam o algo así, y estaban en Nueva York o en Europa. Es para la identidad. Claro, entonces, ¿por qué tenemos que mantener esa mente colonizada cuando podemos ver la historia desde acá? En Obligado, si seguimos digamos, con el mensaje de ellos, perdimos, porque nosotros éramos los ingleses. No, nosotros ganamos porque éramos los argentinos que defendíamos este suelo. Y porque además es un hecho verdadero. Claro. Tuvieron que tirar los cañonazos, rendirse y de alguna manera asegurar que nunca más iban, y no lo hicieron, nunca más iban a meterse por los ríos interiores. Hasta que compraron a Urquiza y bueno. Buscaron otra forma de meterse. Es otra historia. Metieron los dólares en vez de la razón por la que se hacían historietas ambientadas en otros lugares, en Columba sobre todo, era para que no tuvieran ningún problema con alguien argentino, que nadie pudiera identificarse, que no pensábamos que estábamos hablando de una situación particular, para que ningún nombre coincidiera, aunque parezca mentira, porque Sabino era con B larga, pero como había un empleado de Columba que se llamaba Sabino con B larga, pasó a llamarse con B corta. Esas cosas tenía Columba, por eso la historieta, por lo menos en la época clásica, sucedían en cualquier lugar. Y después Scorpio, porque como se vendía en distintos países, trataban de que fuese. Yo tengo una famosa historieta que se llama Riachuelo, que pasa el Riachuelo, y bueno, en Scorpio salió como un Riachuelo de Nueva York. Porque es más vendible un cowboy o un detective. El cowboy de todas maneras es un gaucho. El sargento era un soldado nuestro. Claro, y la editorial dijeron no, en Argentina no, y salió el sargento aquí. Para cerrar la charla, me gustaría yo dejar de hablar con esto. Antes de que nos echen. No, me quedo algo que yo creo que dijo José. Él dijo, hacíamos la historieta, pasaba en tal lado, ¿no? Me parece que eso, como dijo acá el muchacho, una cuestión de identidad. Por ahí uno puede hacer canciones, remeras, historietas, películas, poemas, videos, la actividad artística que quiera, siempre la hace desde uno. El tema es que a veces uno tiene una mirada, digámoslo, colonizada, ¿no? A ver, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero hay mucho paralelismo entre invadir Irak diciendo que se saca un tirano y quedarse con el petróleo, con venir a la vuelta obligado para sacar un tirano y venderle los jabones, porque vos querías hacer plata en realidad, ¿no? Y quedarte con las tierras, el poder. Entonces, digamos, si cada uno de nosotros, que es libre y tiene derecho a pensar lo que quiera y seguir pensándolo después de esta charla, tuviera que hacer su actividad relacionada con lo artístico y cuando lo hace reconociera que está haciendo una cosa que está colonizada, en realidad sería fantástico. El primer paso es darse ¿no? cuenta. Pero si en cambio vuelvo a la nata y no tengo nada contra él, el tipo dice muy suelto de cuerpo y lo escuchan millones, pero festejamos lo que perdimos, es porque más allá de que lo diga contra los K, contra la fecha, es porque el tipo está mirando fuera del carro, pero no en términos científicos. Se pone del lado de los ganadores. Está claro, porque está, digamos, viéndolo con otros ojos, que me parece que ni siquiera tiene que ver con la realidad, ¿no? La historia también se manipula. O sea, quizás no le sirve el combate en este momento, la fecha histórica, entonces la manipula como algo malo, como algo negativo. Claro, en cambio, y ya como para terminar, ¿no? En cambio, fíjense lo que hacen los norteamericanos con el Álamo. El Álamo es una derrota gloriosa. Podríamos decir un paralelo con Obligado y hasta casi en la misma época. Los yankees lo han glorificado de todas las maneras posibles, han hecho películas, han hecho novelas, David Crockett, David Crockett lo encontraron los mexicanos escondido entre las mujeres cuando se abrieron el combate y lo fusilaron. Pero en las películas vos lo ves al tipo tirándola en todas.
Bueno, de arranca ya no con sé si está tan mal eso, que lo hagan ellos, porque son vivos y saben que de esa manera venden una imagen ganadora, una imagen positiva de su Bueno, misma- esa es la diferencia de ellos entre mismos. nosotros y Ahora, ellos. nosotros porque El nos compramos criterio que eso ellos tienen y ahora, es fijado en nosotros. déjame terminar. Nosotros compramos eso, pero a la hora de hacer nuestra historia decimos, sí, obligado a nuestra derrota, ahí perdimos, nos hicieron mierda. No, busquemos el lado positivo, busquemos... Sí, ellos tienen una idea del entretenimiento, por ejemplo, 300 de Frank Miller. Históricamente no es muy fiel, pero es una gran película de acción y estéticamente Es un misil cultural contra Irán. O sea, sí, sí, y también. Claro, porque son persas, claro. Esos espartanos son los marines. Es lo mismo. No te quejes. Son los marines. Para cerrar con algo que dijo ella, la historieta tiene tres partes: el guionista, el dibujante o los ayudantes y el lector. Como toda obra de arte, el lector es el que interpreta finalmente qué es lo que quisieron hacer nosotros. ¿No? Sí. Aunque hay un cuarto participante que es el editor. Bueno, Es importante. Se complota la entrevista. Muchas veces el que más disfruta. Todo esto no es